el día de hoy estamos entrando en una serie de soteriología, como ya vamos a revisar, es el estudio de la salvación. Y tenemos también, bueno, como parte de esta serie, una introducción para profundizar ya luego con el material que les envíe y para la siguiente clase tener una clase un poco más amplia. Em, Vamos a empezar orando. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor y que podamos instruirnos todos por el Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites de estar con mis hermanos una vez más para aprender juntos este anhelo que tenemos de aprender de tu palabra. En nombre de Jesucristo te pedimos que nos instruyas, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros para aprender todo lo que nos quieres enseñar. Ayúdanos a mantener esa docilidad, esa sujeción ante el Espíritu Santo para la correcta interpretación de tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer, gracias por los ministerios que vas a levantar de aquí. En nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Como ustedes saben, para cualquier inquietud o duda que tengan sobre lo que estemos revisando, pueden con todo gusto comentar, levantar la mano o en todo caso escribir su pregunta. Le damos la bienvenida a los hermanos que se están uniendo a este ciclo de estudios. Hay algunos hermanos nuevos. Con referencia a los dos cursos pasados, bueno, el más relevante ha sido Ética Cristiana. Lo pueden revisar también. Les voy a enviar el material con los enlaces de las grabaciones y lo pueden revisar. Y estoy disponible también para cualquier duda o pregunta que tengan. La pueden enviar por WhatsApp acerca de ese tema o algún otro. Estamos totalmente disponibles para poder ayudarles y aprender juntos, que es lo ideal. Muy bien, voy a compartirles pantalla ahora sí para empezar con lo nuestro el día de hoy. Nuestro estudio de hoy es soteriología, que comprende el estudio de la doctrina de la salvación. Y lo que hoy veremos es aún una introducción, pero vamos a enviarles el material esta semana, entre hoy y mañana, para que ustedes puedan ir repasando y volvemos a la metodología anterior sobre enviar un trabajo de resumen para, para que podamos revisar el avance de cada uno. Ya saben que se hace sobre el material que van a leer una breve reseña o unas ideas principales resumidas de lo que han leído, de la lectura de apoyo, sobre todo de la lectura de apoyo. Vamos a cambiar ahora un poco la metodología, ya que este material que, que estamos viendo ahora ya lo estamos revisando acá y creo que eso nos va a quedar claro, pero con respecto al material de apoyo que les voy a enviar, que es una lectura también, sí va a ser necesario que pues hagan su lectura y envíen un resumen de media página, algunas notas principales. El objetivo con ese ejercicio es que ustedes puedan desarrollar el aprendizaje un poco más profundo, puedan recordar lo que están aprendiendo. Y por eso es que el método para enviar ese resumen es que ustedes lo escriban a mano en una hoja A4 y a esa hoja le toman una fotografía y lo envían, como lo hemos estado haciendo durante el curso de ética. Lo que vamos a revisar hoy eh, es, a mi parecer, la parte más interesante, más bonita de un estudio de teología, porque tiene que ver con la salvación. Y creo que ese era básicamente el objetivo de la vida y de toda la obra de Jesucristo, que nosotros, los escogidos, seamos salvos.
Entonces vamos a ver aquí unas definiciones primero, luego el orden de la salvación y un poco de historia. Y vamos a dejar la parte principal para las 2 o 3 clases siguientes. Como siempre hay una bibliografía que pueden revisar aparte y vamos a ver primero unas definiciones de soteriología. Soteriología, como les he venido diciendo, es el estudio de la salvación. Eso incluye cómo se originó, la aplicación, los resultados de todo ese acto soteriológico y el cumplimiento, que es lo que está sucediendo ahora en cada uno de nosotros. Soteriología es una palabra un poco extraña, como me lo han comentado algunos, y básicamente esta palabra, por la etimología, o sea, por el texto como tal del término, viene de soterio o sotería, que es este primer término, se compone básicamente por soteria y logos, ¿no? O logia, como sería acá. Obviamente logos es estudio. Si ustedes recuerdan algo de latín, logos es el estudio de algo. Y soteria sería salvación o salvador también. Entonces, soteriología es eso, el estudio de la salvación y de todo lo que implica esa salvación, ¿no? Incluyendo al Salvador, a Jesucristo. Por esta razón es que nosotros necesitábamos tener una idea clara sobre quién es Dios. Por eso estábamos haciendo de, el repaso de la teología básica general para reconocer las ideas principales sobre Dios, sus atributos, em, toda esta parte de las herejías que se han dicho acerca de Dios, acerca de la Trinidad, herejías sobre el Hijo, sobre Cristo y sobre el Espíritu Santo. Era importante tener eso claro y para los hermanos que se han unido apenas necesitan también echarle una revisada a estas clases grabadas y al material que les hemos enviado antes a los otros estudiantes por el grupo, porque entender esto y tener claro los atributos de Dios es importante para lo que vamos a ver ya ahora. Y, por ejemplo, hemos visto trabajando a la Trinidad Divina a lo largo de toda la historia de la humanidad, y ahora lo vemos con más claridad cuando en nosotros está actuando de manera operatoria el Espíritu Santo en esto mismo, en la salvación. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, operó como el Salvador, y cuando aún no había venido como hombre, Jesucristo estaba, digamos que manifestándose el Padre desde el cielo con todo su poderío que implicaba la manifestación del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que estaba expresado en el Antiguo Testamento era tomado como la obra del Padre. Aunque también luego hemos visto que en realidad tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo están actuando y están trabajando en todo momento, como el mismo Jesucristo lo comentó. Mi Padre y yo hasta ahora trabajamos y en consecuencia el Espíritu Santo también siempre está trabajando junto con el Padre y el Hijo. Entonces tenemos a la Trinidad Divina trabajando y operando en beneficio nuestro siempre. Luego tenemos un texto sobre la salvación y en términos exclusivamente teológicos, la salvación es la aplicación, bueno, ya para profundizar un poco más en lo que viene a ser soteriología, la salvación viene a ser la aplicación de esos beneficios de la obra de Cristo a los elegidos, o sea, a nosotros quienes estamos aquí como habiendo sido llamados, predestinados, elegidos bueno, santificados y posteriormente glorificados. Esto tiene que ver con la liberación, el rescate. De hecho salvación o sotería, que les decía que era el término en griego, también implica
curación, sanidad. En muchas partes de la Biblia se ha hablado de sanidad, queriendo decir salvación. Em, por ejemplo, en algunos milagros que Jesús realizó, Él les decía que sus pecados les eran perdonados y que esta persona sobre quien le estaba haciendo el milagro era sano y quedaba sano. Y era un milagro hecho por Jesucristo, pero el significado real de esa palabra no solamente era que quedaba sano, sino que desde ese momento quedaba salvo. Entonces, esa liberación que vino a hacer Jesucristo, esa salvación, implicaba también una sanidad, implicaba en general una redención total. Pero como hemos visto también en el curso de ética cristiana, esa sanidad total o esa redención total se da por etapas en nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos, por motivo del ejemplo, nos enfocamos en la parte de nuestra conformación y podemos decir que somos cuerpo, alma y espíritu. Y podemos decir que cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido salvos en nuestro espíritu, en nuestra alma estamos siendo redimidos todavía porque estamos en un proceso de purificación, de santificación, de corrección de ataduras emocionales del alma, ataduras mentales, porque todo eso es lo que conlleva el alma, las emociones, los sentimientos, etcétera. Y vamos a ser en el cuerpo, o sea, el cuerpo todavía va a ser transformado en el futuro. Entonces vemos ahí etapas de nuestra redención por el tiempo que vamos transcurriendo, que vamos avanzando, por el tiempo que llevamos en el Evangelio. Así que tomando en cuenta esto, podemos hablar de una liberación o de un rescate de nosotros que estábamos bajo el poder del pecado y bajo el poder del diablo o el maligno, como se dice también en las escrituras. Y esta salvación también implica la eliminación de la ira de Dios por causa de los pecados. Jesucristo vino, si recordamos, por ejemplo, Mateo 1:21, donde el ángel se le aparece en el sueño a José para darle este anuncio y para advertirle a José de que se haga cargo del niño porque María había concebido del Espíritu Santo, le dice, le dice que se llamará Jesús, o en hebreo que es Yeshua, y le dice a continuación porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa salvación de los pecados es importante tomarlo en cuenta aquí, ahora que vamos a estudiar esto, porque Yeshua, hemos visto también en esa revisión que hemos hecho hace 3 semanas más o menos sobre los nombres de Dios, hemos visto que Yeshua o Jesús en hebreo significa el nombre de Yahvé o de Yahweh o Jehová, como es la traducción en la Biblia Reina Valera. Yeshua es eso, YHWH, salva. Y, y eso es lo que significa Jesús, Dios o Yahweh salva. Entonces, ese nombre le está diciendo a José, o este ángel, al darle este nombre, le está diciendo a José que Jesús venía para salvar al pueblo. En ese momento lo que José entendía era que era para el pueblo de Israel, que lo salvaría de sus pecados. Ahora, vamos a hablar también al final un poco de la historia de la soteriología o la historia de la salvación, pero les menciono aquí como un adelanto que para los judíos, en el tiempo en que Jesús vino como hombre, para los judíos era muy
complicado entender esto de ser salvo de los pecados, porque la ley no les daba esa salvación de los pecados. Es solamente con Jesucristo que obtenemos todos, tanto judíos como gentiles, judíos, griegos, a todos en general, obtenemos esa salvación de los pecados. Es solo por Jesucristo. Y aquí empieza a venir ya algunas preguntas interesantes cuando explicamos este tema, porque ya entonces ahora surgen, surgen preguntas como estas. ¿Y qué pasó con quienes estuvieron o vivieron antes de Cristo? ¿Ellos cómo eran salvos? Si la ley no salvaba. Y luego surgen otras preguntas como que las hemos visto también en Ética Cristiana, como por ejemplo, esas personas que nunca oyeron de Jesucristo, que vivieron en lugares alejados, que vivieron, no sé, pues en Sudamérica, donde todavía no venía la civilización y no había predicación del Evangelio, ¿cómo fueron ellos salvos? Entonces tenemos ya ahí preguntas de tipo teológicas como para analizar a más profundidad, ¿no? Y las vamos a ir recordando también más adelante. Ahora, un tema importante es que esta liberación del castigo o esta liberación de los pecados o este perdón de los pecados no solamente nos venía a liberar del castigo del infierno o de la muerte, que Jesús habló de eso mucho, ¿no? En muchas ocasiones habló del infierno, de la muerte, de la destrucción del cuerpo y del alma en el infierno, eh, por Dios, hecho por Dios para aquel que no se arrepentía o que no aceptaba esta gracia de Dios. Pero eso no solamente implica esa liberación, sino también implica una bendición además, ¿no? Esa gracia no es solamente que te quito el castigo, esa gracia no solamente implica que tú no vas a ser castigado, sino que también implica que tú vas a ser bendecido además y que usted y yo, que nosotros, además de ser bendecidos, vamos a tener una total plenitud de vida, que ese era el objetivo del Padre, del Creador, de Dios, que nosotros desde el Edén, desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, tengamos esa plenitud de vida, que podamos desarrollarnos en todas nuestras áreas y que podamos ser, bueno, ahora ya que seamos redimidos en todas las áreas. O sea, ahora así como nos encontramos, el propósito de Dios es que tengamos una redención total. Y por eso es que viene el cielo nuevo y la tierra nueva, como vamos a estudiar, porque en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva vamos a tener una redención ya total, una vida completa, en libertad, en vida abundante, en desarrollo, en todas nuestras áreas, de acuerdo a todos nuestros talentos, de acuerdo a los dones y ministerios que cada uno tiene, vamos a poder ejecutarlos todos y cada uno desde allí. Y bueno, pues hay una preparación previa, eso sí, hemos venido diciendo también que el propósito de Dios para nosotros es que el primero es darle gloria a Dios, que toda nuestra vida sea para su gloria, y de hecho todo lo que Dios hace lo hace primero para su gloria, lo hace a la vez por amor de sí mismo, dice la Biblia, pero luego hay algunos propósitos adicionales que Dios tiene para nosotros, como por ejemplo que nos desarrollemos ministerialmente. De hecho, yo considero que todos y cada uno tenemos un ministerio impuesto por Dios, un área en la cual trabajar para la iglesia, para la iglesia en general, para toda la iglesia de Cristo, para la iglesia local donde usted está desarrollándose, para la gente en general, para la humanidad. Tiene que haber un propósito, puede ser su trabajo secular o un oficio aparte que usted tenga. Y de acuerdo a todas las áreas en las que nosotros nos movamos, ya sea un área social,
o un área ministerial, ¿no? Dentro de la iglesia, o cualquier otra área, ¿no? El área familiar, que también es importante, que de hecho es muy importante. Pero en todas estas áreas tenemos nosotros un propósito de Dios para nuestras vidas, un propósito de bienestar máximo, un propósito de ser bendición para otros, para todos aquellos que están implicados. Si es en lo familiar, para ser bendición para todos nuestros familiares. Si es el área ministerial, para que seamos bendición para la iglesia local, para la iglesia de Cristo en general. Si se trata del área más social, más externa, para que seamos nosotros bendición también y sirvamos a la humanidad con nuestro trabajo, con nuestras actividades, ahora mismo con la predicación del Evangelio. Entonces, con todo esto lo que hacemos es extender el reino de Dios y servir mejor al reino de Dios. Entonces, todos estos propósitos, que es a lo que íbamos, todos estos propósitos que Dios tiene, se van a desarrollar completamente en esta vida nueva, en la eternidad, pero aquí tenemos una preparación previa y esa preparación previa que estamos teniendo aquí es un buen porcentaje de restauración para que nosotros sepamos cómo vivir allá en la eternidad. De hecho, considero que, y de acuerdo por la Biblia, y muchos teólogos confirman esa idea, que todo lo que vivamos en la eternidad, en ese cielo nuevo y tierra nueva en donde viviremos, todo eso implica una formación previa, una pedagogía, una enseñanza por parte de Dios que nos quiere enseñar a vivir allá. Y eso es lo que nos está enseñando aquí. Aquí nos está formando en carácter para que obtengamos el carácter de Cristo, para que en nuestro carácter nos acerquemos al carácter de Cristo. Em, y aquí nos estamos formando en una vida familiar también, en una vida de iglesia también, en amar a nuestros hermanos, en amar al prójimo. Entonces, todo eso implica una preparación aquí para saber cómo vivir mejor allá. Todo esto según la gracia de Dios, que es la única que actúa para producir estos resultados. Nada de lo que ocurre puede pasar si no es por la gracia de Dios o porque Dios lo permite. Asimismo, no hay nada que nosotros podamos hacer para colaborar con esta salvación, al menos no desde la perspectiva teológica cristiana. En algunos casos ha habido esa interpretación de decir que nosotros podemos cooperar con la gracia de Dios, pero eso se ha descartado a lo largo de la historia cristiana porque nosotros no podemos hacer nada, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para colaborar con esa salvación. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? Hay por ahí algunos micrófonos conectados. De la izquierda. Para arriba. Si hay alguna duda o pregunta por aquí, igual la pueden escribir y la vamos comentando. Muy bien, ahora vamos a ver, recuerden que esta es una parte introductoria apenas, pero vamos a ir revisando algunos elementos básicos para quedar claro con esta parte de la soteriología o la doctrina de la salvación. Vamos a ver el orden de la salvación en la eternidad o desde la eternidad o desde una perspectiva divina, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Orden de salvación viene a ser el proceso por el que la salvación obtenida por medio de Jesucristo, o sea, esta salvación que nosotros hemos obtenido, se aplica o administra a las personas que son salvas. ¿Cómo es el orden en que se ha dado en nosotros? Pero ahora lo que vamos a ver es desde la perspectiva divina o desde la perspectiva de la eternidad, cómo ha venido ocurriendo.
Entonces, por una cuestión de tiempo no vamos a poder revisar la bibliografía o los versículos en detalle, pero este material se los voy a enviar para que ustedes lo puedan revisar. En el grupo va a estar todo este material. Y, y bueno, falta un integrante que se nos una al grupo, pero ya lo agrego luego, así que no se preocupe, este material va a estar ahí. Entonces tenemos primero al Padre encomendándole al Hijo una tarea redentora, enviándolo para que se sacrifique, con el objetivo de que no solamente se sacrifique, sino que logre la victoria y logre un reinado, una realeza. La Biblia dice, sobre todo aquí en Corintios 15, que vino Jesús para reinar y ese reino finalmente se lo entregará al Padre una vez que haya culminado su obra, allá por Apocalipsis, en la parte final de toda la obra, de toda la obra ministerial de Jesucristo y del Espíritu Santo. Lo que va a ocurrir es que Jesucristo, el Hijo, le entrega al Padre el reinado, le entrega a todos aquellos que el Padre le entregó previamente, eh, con esa idea de que a ninguno perdió. Incluso en una de sus oraciones, el Señor Jesucristo le dice al Padre que no perdió a ninguno, sino que a todos los preservó, a todos los que el Padre le había entregado. Y de esa preservación vamos a hablar también en unos momentos. Entonces, primero tenemos al Padre entregándole al Hijo una tarea para que venga a morir por nosotros. Luego tenemos a Jesucristo mostrándose como el enviado del Padre, haciendo su voluntad y totalmente entregado a realizar esa obra. Más adelante tenemos esa batalla y esa victoria que lleva a cabo Jesucristo, tanto en la cruz como en su vida y en su resurrección, y es el botín que el Padre le entrega a Cristo, es la victoria, es la ganancia que obtiene el Hijo, que obtiene Jesucristo. Luego de eso tenemos la revelación en Jesucristo del amor de Dios y tenemos en Jesucristo el sustituto para la obra de la reconciliación. Esto lo que significa, si revisamos luego estos versículos que les pongo para que los revisen luego, significa que en Jesucristo nosotros obtenemos el sustituto, en Jesucristo nosotros tenemos el sustituto de nuestra muerte, porque nosotros debíamos morir. En Jesucristo nosotros tenemos el, la persona que va a morir por nosotros y esta persona, Jesucristo, logra hacerlo como el hombre perfecto, del cual ya hemos hablado, y logra hacerlo sin pecado, sin mancha, entregándose por todos los seres humanos para morir y para hallar ante Dios el perdón de nuestros pecados, gracias a ese pago que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, en esto nosotros vamos a encontrar que la voluntad de Dios de salvar a todos los hombres perdidos queda condicionado a dos cosas. Y este es un tema que a lo largo de la historia, como vamos a ver ahora durante estas semanas en un curso alterno de historia cristiana, a lo largo de toda la historia cristiana se han debatido varias doctrinas. O sea, así como nosotros las estudiamos ahora y así como nosotros podemos entender ahora toda la teología, a lo largo de la historia cristiana, desde la iglesia primitiva hasta incluso los años 1900 y hasta este mismo año que estamos pasando ahora, se han venido discutiendo muchas doctrinas y se han venido debatiendo varias posiciones, pero si algo ha quedado claro es que, o al menos en lo que nosotros los cristianos, los evangélicos,
o la iglesia reformada, si algo nos ha quedado claro, es que la soteriología es equivalente para todos, para todas las iglesias evangélicas, independientemente de donde usted venga, si viene de una iglesia pentecostal, si viene de una iglesia más conservadora, o si viene de una iglesia ya sea bautista o un poco más carismática. Todos al menos concordamos en esto, en la soteriología, en cómo se ha dado este proceso de salvación. Pero ya una vez que profundicemos aquí, vamos a notar que hay algunas interpretaciones que varían un poco en este tema de la soteriología, de la salvación. Y varían básicamente en el orden de lo que estamos viendo ahora, en el orden de la salvación. Por ejemplo, vamos a ver que el orden de la salvación se da más o menos en que primero hemos sido predestinados, luego hemos sido elegidos, luego hemos sido llamados y así sucesivamente. Pero algunas interpretaciones, como por ejemplo la de Calvino, que fue este teólogo que habló mucho de la predestinación, eh, ya varía un poco la interpretación. Luego viene otro teólogo que es Arminio y él varía un poco eso y lo interpreta de otra forma. Y ahí ya más bien vamos a tener diferencias de interpretaciones, pero con respecto a un punto específico o a algunos puntos específicos. Entonces, si por ahí en algún momento surge la duda de cierto orden, no es tanto como para preocuparnos, porque en sí la salvación y la soteriología en general es por Jesucristo y en Jesucristo. Y eso no va a variar en ningún lugar ni en ninguna iglesia, a menos pues que hablemos de iglesias que se denominen cristianas, pero que en realidad no son cristianas, sino son más bien sectas, que tienen ya otros conceptos de salvación, otros conceptos de cristología, de soteriología. Así que lo que vamos a ver ahora y lo que les voy a comentar ahora es que igual la salvación de Dios quedó condicionada entonces a dos cosas. Primero, a que se ejecute la obra de Jesucristo, pues Él tenía que realizar el pago del rescate, y queda condicionada también a la fe del hombre pecador, que es como la mano con que se apropia de los beneficios del pacto de Dios con la humanidad. Ahora, la pregunta es, o sea, no fue necesario solamente la obra de Cristo, sino que también era necesaria la fe del hombre pecador. ¿Y esto qué significa? No quiere decir tampoco que nosotros como hombres estemos haciendo algo para salvarnos, porque esta fe, igual, esta fe de nosotros como hombres pecadores, esta fe es un don de Dios, según lo que dice Efesios 2:8, que dice que esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios, tanto la salvación como la fe. Asimismo, no se trata solamente de la obra de Cristo, porque en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué menciono esto? Porque la iniciativa siempre ha sido, la iniciativa de la salvación por la humanidad siempre ha sido del Padre. Y es el Padre quien tuvo tanto amor por la humanidad que envió luego a su Hijo Jesucristo, como ya lo dice el famoso y muy conocido texto de Juan 3:16. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, igual me la comentan. En otras ocasiones este tema siempre hace surgir algunas dudas. Ok, el orden subjetivo. Hemos visto hasta entonces, hasta este momento, el orden en la eternidad, de cómo se dio. Ahora veamos un orden subjetivo acerca de esto que vemos acá. La predestinación, el llamado,
la regeneración, la justificación, la santificación, la preservación y la glorificación. Todo esto es lo que está aconteciendo o ha acontecido en cada uno de los cristianos, en usted, en mí y en todos los que nos han precedido. Todos estos procedimientos ejecutados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, veamos que esta salvación en nosotros los escogidos tiene un orden temporal, es lo que yo llamo un orden temporal, de acuerdo al mover del Espíritu Santo en la aplicación de esa obra de redención en nosotros, una obra que realizó Jesucristo, pero que el Espíritu Santo ahora la está aplicando en cada uno de los escogidos. Entonces, hay estos procesos o estos procedimientos de cómo sucede la salvación, y estos procedimientos que desarrolla el Espíritu Santo para que nosotros seamos salvos, para que los cristianos en general seamos salvos, es primero con una predestinación. Fuimos predestinados, Dios nos predestinó, dice la Biblia, desde antes de la creación. Él ya nos conocía, asimismo nos ha llamado, ¿no? Nosotros cada uno tenemos un llamado a venir a los pies de Cristo. Quienes ya estamos aquí y ya estamos avanzando en el camino de la santificación, hemos sido también regenerados. Luego, en Cristo hemos sido justificados y ahora estamos siendo santificados. Bueno, hemos sido justificados y santificados en Cristo, como ya hemos visto en un curso anterior, pero continuamos en un aprendizaje de justicia, que es lo que se llama la justicia impartida, y continuamos en un proceso de santificación. Nosotros legalmente, por decirlo así, ya tenemos una justificación ante el Padre. Eso es lo que se le llama la justicia impuesta, o justicia imputada, le llaman también algunos teólogos. Esa justicia ya está allí, nosotros ya somos hijos de Dios, por eso ya tenemos ese carácter legal ante el Padre por medio de Jesucristo, pero mientras estemos aquí en este camino terrenal, en esta vida material aquí en la tierra, continuamos en un proceso de justificación, de aprendizaje y de una justicia impartida que Dios nos está enseñando, nos está impartiendo para crecer en justicia, y también un camino de santificación, como ya hemos visto en el curso de ética también, que llevamos un proceso de santificación por el cual nosotros vamos desarrollando no solamente propósito, el propósito que Dios quiere que nosotros ejecutemos, sino también vamos desarrollando algunos otros atributos o algunos ministerios adicionalmente, la obtención de dones. Recordemos que no se trata solo de trabajar con los dones que ya tenemos, sino de ganar nuevos dones, y así sucesivamente, de continuar en nuestra llenura del Espíritu Santo, en avanzar cada día, viviéndolo para la gloria de Dios, y así sucesivamente. Luego tenemos una preservación, que es un proceso también que el Espíritu Santo realiza en cada uno de nosotros, y esta preservación se da durante todo el tiempo que nosotros caminemos aquí en la tierra. El Espíritu Santo es quien nos consuela, quien nos alienta, es nuestro paracletos, como lo dijo el mismo Jesucristo, y si recordamos que el apóstol Juan también lo comenta, que tenemos un paracletos que se traduce como abogado normalmente, pero en realidad el significado de paracletos es muy amplio, es maestro, enseñador, consolador, ayudador, el abogado ante el Padre, etcétera. Luego tenemos la glorificación, o lo que sería también la transformación. Eso sucederá en la venida de Jesucristo, y esa es nuestra esperanza, que nosotros seremos transformados. Ahora,
todos estos procedimientos o procesos que nosotros estamos atravesando o hemos atravesado, bueno, están aquí y los pueden revisar. No están en un solo texto, pero sí podemos deducirlos de todos los textos bíblicos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero además no sabemos muy bien el orden en que se han dado. No tenemos una claridad exacta sobre el orden en que se deben dar siempre. Por ejemplo, la predestinación y el llamado o la elección, no sabemos exactamente cuál se da antes o cuál se da después. Hay algunas doctrinas de pensamiento o algunas filosofías de pensamiento dentro del cristianismo que dicen que una cosa se da primero y otra cosa se da después. Hay otras que dicen que primero se da lo otro y después se da la predestinación, o la elección se da después, en otras dicen que se da antes. O sea, no hay una interpretación clara acerca de ese tema, o una interpretación que se haya validado como la única. Hay varias interpretaciones acerca de este tema. Lo que sí sabemos, y es lo básico que vamos a aprender en esta clase, más adelante ya tendremos incluso un profesor que nos va a enseñar una parte más arminiana. Ya vamos a ver lo que es la teología del arminianismo y de cómo se interpreta en el arminianismo esta parte de la salvación. Pero por ahora tenemos que todos estos procedimientos suceden, se dan porque la Biblia los dice y porque es un orden que nosotros podemos, bueno, no en un sentido estricto de orden, pero son procesos que se van a dar sí o sí en nuestras vidas y que se están dando inclusive. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Si no hay, continuamos y entiendo que se está entendiendo todo muy bien. Ok, ahora vamos a pasar a este tema que también es importante. Historia de la salvación. ¿Cómo se ha dado la salvación desde el Antiguo Testamento, desde la creación en Génesis 1 hasta nuestra actualidad? Entonces vamos a ver que en esta historia de la salvación hay dos grandes estadios o dos grandes fases o hitos importantes. El primero trata acerca de la ley y el segundo trata acerca del evangelio. Aquí quiero hacer una pausa porque es necesario que como futuros teólogos estudiemos esto considerando algo muy importante, que la soteriología se da en toda la Biblia. O sea, la salvación la vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, desde el inicio en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Y creo que no hay ningún libro de la Biblia que no hable sobre la salvación y que no exponga con claridad cómo es que Dios trabaja, ya sea con un, con una historia acerca de algún personaje bíblico o ya sea acerca del mismo Jesucristo. Entonces, toda la Biblia va a hablar siempre de soteriología, de salvación. Toda la Biblia está dando siempre un aporte acerca de la salvación. Y de hecho, el Evangelio, con más énfasis todavía, todo el Nuevo Testamento eh, viene a hablarnos de la salvación precisamente porque evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas o buenas noticias se refiere en el lenguaje de los judíos, se refería en ese momento a salvación. Así que, y de hecho en este versículo que les mencioné, cuando el ángel viene en sueños y le anuncia a José
que se llamará Jesús o Yeshua en hebreo, porque salvará a su pueblo de sus pecados, está hablando eso, está dando una buena noticia, y esa buena noticia se refiere precisamente a la salvación. Y esa salvación la tenemos manifestada desde cuando Adán y Eva pecaron. El Señor, Dios, sacrificó unos animales para poder vestir con pieles a Adán y a Eva. Y desde ahí el Señor ya ha venido actuando en beneficio de nuestros primeros padres y de toda la humanidad. Incluso cuando le promete le hace, bueno, no sé si promesa o una maldición a la serpiente, le dice que tendrán su simiente y la simiente de la mujer tendrán una enemistad constante, es más o menos la idea que hace entender, y que se herirán mutuamente, ¿no? Y dando a entender con eso, con ese versículo del Génesis, cuando Dios hace esa manifestación de que le dice, te herirá en el calcañar, por ejemplo, con esa analogía le está dando a entender que va a haber un Salvador finalmente, y así es como se ha interpretado desde el judaísmo, por ejemplo, que vendrá el Redentor y que aplastará a la serpiente antigua o al diablo o al maligno, y será esa la redención para el pueblo de Dios. Entonces, desde ahí menciono esto para dar un esbozo general, una narración general en cómo desde el Génesis y luego a lo largo de toda la historia del judaísmo y del pueblo judío, Dios ha venido salvando y obrando para cuidar y preservar a su pueblo. Y eso se ha dado hasta el final, hasta nuestros tiempos. Ahora, cuando no se entiende esto, lo que ha sido la ley y lo que ha sido el Evangelio, y de cómo nosotros ahora que tenemos el Evangelio, necesitamos de la ley para entender el Evangelio, necesitamos que el Antiguo Testamento nos dé un testimonio claro para interpretar el Nuevo Testamento, y de cómo nosotros necesitamos esa teología antigua ese estudio antiguo del Antiguo Testamento para poder enriquecer nuestra teología del Nuevo Testamento, la teología apostólica, la enseñanza bíblica de los apóstoles. Si no entendemos eso, nos va a ocurrir lo que, por ejemplo, veremos en el curso de historia cristiana, de lo que les pasó a los Gálatas, por ejemplo. En esta iglesia donde estaban en Galacia, en los Gálatas, lo que hacían era judaizar, porque los mismos pues estaban en un entorno greco-romano donde los judíos habían sido dispersados en esta época previa a la venida de Cristo. Y ya cuando se estableció la iglesia, lo que ocurrió fue que muchos antiguos judíos querían judaizar a los nuevos cristianos y querían imponerles cargas que habían sido exclusivas de los judíos. Entonces, lo que estaban haciendo muchos de ellos, y eran maestros importantes también de la iglesia, era quitar la parte del evangelio a las enseñanzas, ¿no? Era vaciar esa enseñanza que Jesús había dejado y que los apóstoles habían enseñado, era vaciarla de la gracia de Dios. Y como veremos también en historia cristiana, más tarde surge Marción, que era un supuesto maestro también de la iglesia primitiva, pero ellos vienen a hablar más bien en contra de la ley. Ellos ya se iban al otro extremo y en contra del Antiguo Testamento también, porque ellos solamente querían hablar y predicar sobre
sobre el Nuevo Testamento, sobre el amor, sobre la gracia de Dios, y eso es lo que se denomina antinomianismo. Nomos es ley, anti es contrario y en general sería antinomianismo, sería en contra de la ley. Sin embargo, Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 9:21 que él no está sin ley, no está sin la ley de Dios. No es que él esté sin la ley de Dios, sino que está bajo la ley de Cristo. Y eso es lo que nos pasa ahora a todos. No es que no obedezcamos a la ley, sino que estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Y eso lo vamos a ver, bueno, aquí podemos mencionar lo que Jesús dice en Mateo 5:17, que él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, ¿no? Y ese cumplimiento de Cristo se dio de forma activa, de forma exacta, ¿no? Y llevando sobre sí la maldición de la ley contra sus infractores. La ley dejaba una maldición en todos aquellos que cometían infracción contra la ley, que no la cumplían. Y es por eso que Él muere en lugar nuestro, habiendo cumplido totalmente la ley. Y adicionalmente, lo que Cristo hace es llenar ese vacío que estaba dejando la ley. Y de hecho, cuando Él dice que viene a cumplir la ley, el verbo para cumplir en griego es plerosai, que tiene un significado en el mismo griego de llenar. Entonces, lo que él viene a hacer es llenar ese vacío que había dejado la ley, y era un vacío que había sido forjado básicamente por el legalismo de los fariseos. Entonces, cuando nosotros en Cristo hablamos de que tenemos la ley de Cristo, estamos hablando que tenemos la ley del amor. Y en ese amor de Cristo tenemos además, como lo pueden revisar en esta bibliografía, tenemos el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo y el Evangelio. Y volvemos a lo mismo, tanto Evangelio como el Espíritu de Cristo, como el amor de Cristo, repercuten en el mismo tema que estamos viendo hoy, que es la salvación. Es gracias al Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, gracias a las buenas nuevas de Cristo, que son las buenas nuevas de salvación, y gracias al amor de Cristo, que nosotros somos salvos. Entonces, para completar la idea que venía diciéndoles anteriormente, nuestra salvación se da gracias a que nosotros cumplimos la ley de Cristo o la ley del Antiguo Testamento en Cristo. Y gracias a eso es que nosotros podemos ser salvos. Ahora, nunca se ha dado una salvación, o Dios nunca ha salvado a nadie por las obras que haya podido hacer esa persona. De hecho, ni en el Antiguo Testamento siquiera ha habido nada que se logre ante Dios. No ha habido ninguna salvación, ninguna persona ha podido ser salva por haber hecho obras o por haber hecho una sola obra específica. Todas las personas, tanto en el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento y en adelante, han sido salvas por pura y exclusiva gracia de Dios. No ha habido ninguna obra relacionada a la ley, no ha habido ninguna obra que haya servido de algo para la salvación. Y así como no habrá tampoco ninguna obra, ni ahora ni nunca, que pueda comprar una bendición de Dios relativa a la salvación. No hay nada que pueda ayudar a que nosotros seamos salvos haciéndolo por nuestros propios medios.
Después de eso, todo lo que venga como bendición adicional de Dios está basado en eso. Recordemos lo que Jesús decía, que primero es el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Ahora, no, eso no quiere decir que si nosotros nos enfocamos en el reino de Dios y en su justicia y dejamos de hacer todas las demás cosas, igual vamos a tener todo lo demás que necesitamos como añadidura. Definitivamente hay que trabajar activamente en todas aquellas cosas en las que nosotros queremos crecer. Si nosotros queremos ser maestros en algún tema, tenemos que estudiar ese tema. Si queremos desarrollarnos en el ministerio, en la iglesia, tenemos que trabajar para la iglesia, tenemos que servir a los demás hermanos. Si queremos desarrollarnos empresarialmente, profesionalmente, tenemos que estudiar, tenemos que invertir, tenemos que hacer una serie de cosas, pero todo lo que hagamos no es ni para salvación ni para lograr un beneficio, sino es porque ya tenemos una base en Cristo que se está estableciendo como la búsqueda del reino de Dios y la justicia de Dios. Si nosotros tenemos primero el reino de Dios y su justicia como la base de toda nuestra vida, podemos hacer todo lo demás y lograr todo lo demás que necesitamos conforme al propósito de Dios y vamos a lograr el éxito en esas áreas. Eso está más que claro. Ahora, para terminar con esta idea, esa regeneración espiritual de la que somos parte aquí en la salvación, cuando nosotros venimos a Cristo por el Espíritu Santo lo que hace es regenerarnos a nosotros y en esa regeneración nosotros tenemos fe y confesamos nuestros pecados y declaramos a Jesús el Señor nuestro. Entonces, esa regeneración impartida por el Espíritu Santo es lo que significa metanoia. Y metanoia tiene un significado muy, muy interesante porque es un arrepentimiento con cambio de mentalidad. Metanoia significa arrepentimiento. Y en el material que les voy a enviar, se habla mucho del arrepentimiento que Dios quiere de nosotros y si nosotros notamos, es un arrepentimiento diario, es un cambio de mentalidad constante, es estar en un cambio constante, en una actividad constante de reconocerse, de revisar qué es lo que estamos haciendo mal, de decidir cambiar eso y de ver si algo que hemos decidido antes no lo hemos cambiado bien eh, o hemos caído nuevamente en el error o en algún pecado incluso. La metanoia significa volver a cambiar eso que en lo que hemos reincidido, en lo que hemos vuelto a fallar. Entonces, esta regeneración que nosotros estamos teniendo, en primer lugar, cuando aceptamos a Cristo, o cuando nosotros nos entregamos a Cristo, significó en ese momento un cambio de mentalidad, una transformación, pero significa también una transformación diaria, una regeneración diaria por el Espíritu que habita en nosotros y porque ese mismo Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas. Así que con el Espíritu Santo, con esa obra de Dios, Espíritu Santo, viene también una nueva visión y viene un corazón nuevo. Y con eso me quiero quedar por esta clase porque necesitamos, al menos para empezar este curso de soteriología, tener claro algo. Y creo que eso es lo que a nosotros como predicadores o como maestros o evangelistas o pastores o líderes en general que somos quienes estamos aquí, eso es lo que nos hace diferentes ante los demás. Ante el Padre nosotros estamos justificados y somos sus hijos y tenemos una herencia
juntamente con Cristo. Pero ante el mundo, ante nuestros familiares y ante nuestros amigos y ante toda la humanidad en general, tenemos una responsabilidad también y es mostrar esa nueva visión que el Espíritu Santo nos está imponiendo y ese corazón nuevo. Y eso se va a ver reflejado en varias actividades que tengamos a diario y eso va a partir desde el amor que nosotros podamos mostrar por los demás. No significa un acto de molestia o de estar todo el tiempo molestando a los demás con temas evangelísticos o con temas cristianos, pero sí significa estar mostrándose como sal y luz, como una persona diferente al común de las personas. Entonces, cuando nosotros logramos imponernos como personas diferentes, como sal y luz para el mundo, como esa persona en la comunidad que marca la diferencia, estamos predicando ya, estamos mostrando en una parte de nosotros, por lo menos, en esa parte de educación, de respeto, de tolerancia, de ayuda, de mostrar el amor por los demás, no exclusivamente en la iglesia, sino al público en general, a la gente en general, estamos mostrando el amor y la salvación que Dios nos ha dado. Si algo quiere Dios de nosotros, creo yo, en este curso que trata de la soteriología y de la salvación, no es solamente que aprendamos cómo es que hemos sido salvos y cómo es que es salva la humanidad, sino que podamos compartir esa salvación que Dios nos está mostrando ahora y que nos está enseñando, y que podamos compartirla no solamente con los que ya saben de Dios, con los que ya conocen, sino que podamos ir un poco más al evangelismo, un poco más a la enseñanza más del prójimo, de aquellos que no están tan cercanos a la iglesia, para poder mostrarles cómo es que la salvación de Dios se manifiesta y cómo es que el amor de Dios se manifiesta. Así que ante cualquier oportunidad que tenga usted de enseñar algo acerca de Dios o de decirle simplemente a alguien que Dios te bendiga o que Dios te proteja o que Dios te cuide, esa simple mención, definitivamente el objetivo es hacer más, es decir más, es predicar un poco más, pero con una simple mención usted ya está haciendo mucho y ya está mostrando esto, que usted tiene una nueva visión y que usted tiene un corazón nuevo, un corazón diferente. Entonces la idea es poder acercar a estas otras personas el reino de Dios o la salvación de Dios. Así que le animo a continuar con estos estudios, con estas lecturas del material que les enviaré y a continuar mostrando esta salvación de Dios a los demás y predicando un poco más esta salvación. Si hubiera alguna duda o pregunta, por favor lo comentan. Y si no, por ahora concluimos. Les he comentado que he tenido un problema de salud esta semana, así que eh, por ahora no puedo extenderme un poco más, pero ya para la siguiente clase creo que tendremos un tiempo ahí un poco más amplio. Muy bien, si no hubiera ninguna pregunta, creo que todo ha quedado claro. Em, Igual algunos hermanos me están siempre escribiendo por WhatsApp para dudas que tienen cuando leen el material. No se preocupen por eso, sigan enviando sus dudas o preguntas y luego las vamos comentando incluso acá en clase. Y hay algunos hermanos también que me han preguntado sobre algunas consultorías o consejería también por algunos temas más personales
o de iglesia. Igual si podemos ayudarlos en lo que esté a nuestro alcance, con todo gusto lo haremos. Así que bueno, espero que el día de mañana puedan congregar. Recuerden que hay que congregar siempre. Y yo los espero el siguiente sábado entonces. Les envío un abrazo fraterno y ya nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Amén, hermano. Bendiciones. Amén, hermanito. Solamente quería agradecerle por incluirme al grupo. Y en realidad sí ha sido muy claro lo que has expuesto el día de hoy y el próximo sábado nuevamente estaremos, mi hermano. Muchísimas gracias y bendiciones para usted. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Un abrazo fraterno. Un abrazo para todos, hermanos. Cuídense. Ya cierro la Aló. reunión. Buenas tardes. Hermana, sí, ¿la escucho? Buenas tardes, hermano. Yo también te agradezco a Dios y a usted, hermano pastor, por las enseñanzas y también gracias por la unión al grupo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hermana. Ha sido un gusto poder compartir como siempre. Ya nos estaremos viendo entonces. Gracias, hermana Jenny, por tu mensaje y por la enseñanza que nos ha dado. Y bueno, nos queda claro que la salvación es por gracia y que pues Dios nos ha predestinado a ser salvos y somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de escogerlo a Él como nuestro Salvador. Gracias por eso. Amén. Gracias, Noemí. Bendiciones. Nos vemos, hermanos. Estamos en contacto. Ya nos vemos. Dios les bendiga.